Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 3, titulado Solo él podía guiarlos. Capítulo 3, Nueva Jagannath Puri. Segunda parte de 3. Upendra evoca. Alguien me recordó que debía subir y darle a Swamiji alguna ofrenda. Decidí darle una sábana de bebé y una toalla de playa. No es que no tuviera dinero, pero esas cosas tenían valor sentimental para mí y quise dárselas. Subí las escaleras hasta su cuarto y estaba sentado a los pies de su colchón. Entré, me incliné y le entregué la sabanita y la toalla de playa. Él las sostuvo con sus manos y mirándolas dijo: «Estas cosas son inútiles», y las arrojó al piso. Me sentí herido y no tuve nada que decir. Solo me quedé sentado allí. Después de un momento me disculpé y regresé a mi apartamento. Al día siguiente fui a ver a Swamiji durante su tiempo nocturno de visitas. Tenía la toalla y la sabanita colocadas en el suelo como alfombritas. Así los visitantes tendrían en qué sentarse. Me sentí contento de que les hubiera encontrado alguna utilidad a mis ofrendas. Prabhupada decía que Upendra no era fiel a sus votos porque todavía vivía con su novia, y Upendra se sentía culpable por romper el principio que prohibía la vida sexual ilícita y el consumo de embriagantes, pero no podía seguirlos. Quería decírselo a Swamiji, pero no tenía suficiente valor para hacerlo. Además, pensó, aunque confesara, ¿cómo podría detenerse? A la novia de Upendra no le gustaba la conciencia de Krishna, no quería conocer a Swamiji, ni quería ir al templo. Entonces Prabhupada decidió que en vez de casar a Upendra con ella, lo salvaría de ella. Swami decidió hacer de Upendra un brahmachari. Aunque tenía alrededor de 25 discípulos en San Francisco, casi ninguno era brahmachari. Prácticamente el único firme era Jayananda, quien era un poco mayor que los demás. Jayananda trabajaba todo el día conduciendo un taxi y cantaba Hare Krishna incluso mientras conducía. Cuando terminaba su jornada de trabajo, estaba en el templo cocinando, haciendo algún servicio que pudiera encontrar o sentado con Prabhupada en su apartamento junto a los demás devotos. Era conocido por la seriedad de su japa. Se sentaba con las piernas cruzadas, los ojos entrecerrados, sosteniendo las cuentas con ambas manos y meciéndose hacia adelante casi hasta tocar el piso y hacia atrás. Cantaba intensamente, olvidado del mundo exterior. Era serio. Esa era la única forma en que alguien podría mantenerse como brahmachari. En Nueva York, Prabhupada tenía como una docena de brahmacharis, pero la actitud más permisiva entre los seguidores de San Francisco hacía que ese tipo de vida fuera más difícil. En la sociedad védica original de la antigua India, la vida de brahmachari comenzaba a los 5 años. Los padres enviaban a sus hijos a vivir con el maestro espiritual en el Gurukula, donde el niño recibía una educación básica, instrucción espiritual y una estricta disciplina moral bajo la autoridad del Guru. Incluso el Señor Krishna, durante sus pasatiempos trascendentales en la tierra, había asistido a un Gurukula y había servido muy humildemente a su maestro espiritual. El principio básico de la vida del brahmachari era el celibato, mediante el cual el estudiante desarrollaba grandes poderes de memoria y control de los sentidos. Si ese brahmachari entrenado más tarde decidía tomar una esposa, su vida sexual sería regulada, no licenciosa. Aunque esta etapa en la vida era necesaria para una sociedad saludable, a través del tiempo, Prabhupada había visto el rápido deterioro de la orden de brahmacharya hasta casi su desaparición total. En Estados Unidos la situación era por supuesto mucho peor. El Srimad Bhagavatam cuenta acerca de un joven brahmana, Ajamil,
que abandonó la vida espiritual a causa de haber visto a un hombre ebrio abrazando a una prostituta semidesnuda. Ver una situación así en Estados Unidos no era nada extraño. Tan pronto como un brahmachari saliera a la calle, se encontraría con numerosas situaciones atractivas. Pero Prabhupada estaba convencido de que los brahmacharis podrían protegerse incluso en Estados Unidos si cantaban con regularidad Hare Krishna y si trataban sinceramente de seguir las reglas y regulaciones. Krishna los protegería. Prabhupada había decidido pedirle a Upendra que fuera a vivir como sirviente personal. El sirviente anterior, Rana Chor, había dejado hacía poco tiempo esa posición. Aunque supuestamente era un brahmachari, nunca lo había sido con seriedad. Incluso había seducido a una de las devotas jóvenes de Nueva York. Swami se enteró y le preguntó a la muchacha por qué había tenido relaciones íntimas con Rana Chor si no planeaba casarse con él. Ese por qué de Prabhupada desarmó por completo a la muchacha, que no pudo responder. Swami la reprendió. «Chicas, no deben ser tan accesibles», y le dio a Rana Chor otra oportunidad. Pero Rana Chor nunca se tomó en serio su posición. Después de tocar la batería durante el kirtan en el Avalon Ballroom, Rana Chor quedó fascinado con el salón de baile. Solía escabullirse de su servicio, le mentía a Prabhupada acerca de su ausencia y solía buscar muchachas en el Avalon. Un día nunca regresó. Como le reportó uno de los devotos a Prabhupada, simplemente desapareció en las luces del salón de baile. Rana Chor volvió una vez a pedirle dinero a Prabhupada para regresar a su casa, en Nueva York. Upendra, pese a sus debilidades, se sentía espontáneamente atraído hacia Prabhupada y le gustaba estar con él cada vez que podía. A veces subía al apartamento con uno o dos devotos y se sentaba frente a Prabhupada cuando él estaba sobre su cojín, detrás del escritorio bajo. Algunas veces Prabhupada seguía leyendo o escribiendo y Upendra se sentaba y disfrutaba en su presencia, simplemente mirando cómo trabajaba. Después de 10 minutos o algo así, Prabhupada levantaba la vista y decía: «Está bien, es suficiente». Y los muchachos se inclinaban y se iban. Upendra también lo iba a ver cuando almorzaba. Prabhupada tomaba un poco de arroz y verduras de su plato, lo ponía en un chapati y se lo ofrecía a Upendra. Aunque el prasadam era similar al de los devotos abajo, Upendra pensaba que este sabía mucho mejor. Un día, estando Prabhupada a solas en su cuarto con Upendra, le preguntó: «¿Vives con una chica joven y gente que toma embriagantes?» Por segunda vez, Upendra estuvo convencido de que Swamiji podía leer su mente y conocía su vida entera. «Sí», admitió Upendra, «pero no estoy teniendo...» Prabhupada interrumpió. «Eso no es bueno. Swamiji, no estoy teniendo relaciones íntimas». «Donde hay un muchacho y una chica», dijo Prabhupada, «hay vida sexual. Debes venir a vivir conmigo». Upendra estuvo encantado. «Sí, vendré de inmediato». Tomó unas pocas pertenencias de su apartamento, dejó todo lo demás con su novia y se mudó al cuarto frente al de Prabhupada. Desde ese momento fue el sirviente personal de Swamiji. Prabhupada le pidió que conservara su empleo en la oficina de correos. Alrededor de la medianoche, tan pronto como Upendra salía del trabajo, regresaba al apartamento. Prabhupada siempre dejaba la puerta sin llave para él. Por lo general, apenas Upendra cerraba la puerta, se metía en su bolsa de dormir y se quedaba dormido. Le despertaba la voz de Prabhupada hablándole a su dictáfono mientras componía las enseñanzas del señor Chaitanya. Upendra volvía a quedarse dormido y descansaba hasta las 6. Upendra disfrutaba esta relación cercana con su maestro espiritual y siempre estaba alegre. «Yo solo quiero ser el perro de Swamiji», solía decirles a los otros devotos. Una vez Upendra estaba leyendo para sí el Srimad Bhagavatam. Todo el tema es así presentado mediante los labios de Srila Sukadeva Goswami y cualquier oyente sincero que preste sus oídos sumisamente a este mensaje del mundo trascendental, de inmediato probará las melosidades trascendentales, que se distinguen de las modalidades pervertidas del mundo material. El fruto maduro no cae de repente,
desde el planeta superior Krishna Loka, sino que desciende cuidadosamente de mano en mano por la cadena de sucesión discipular, sin ningún cambio o perturbación en la formación de la fruta delicada y madura. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó Prabhupada. Upendra levantó la mirada del libro. No, Swamiji, acepto todo lo que usted dice. Prabhupada comenzó a mecerse fuertemente en su sillón y sonrió mientras Upendra seguía leyendo. Luego Swami le enseñó la forma apropiada de sostener el libro mientras leía, con las palmas de ambas manos, arriba y fuera de la solapa. Este consejo le dio mayor entusiasmo para complacer a su maestro espiritual leyendo los libros. Upendra estaba aún perturbado por sus deseos sexuales y pensó que tal vez debía casarse, pero no sabía bien cómo debía ser un matrimonio en conciencia de Krishna. ¿Cómo podría casarte?, pensaba, si no amas a la chica con la que quieres casarte. ¿Y cómo podrías amarla sin tener vida sexual con ella? Quería preguntarle a Swamiji acerca de estas cosas, pero lo guardó para sí, esperando una oportunidad y contar con el valor suficiente. Entonces un día entró al cuarto de Prabhupada mientras él caminaba de un extremo al otro de la habitación, es decir, desde la mecedora hasta la parte que tenía 3 grandes ventanas con balcón a la calle Frederick. Upendra decidió que podía hacerle la pregunta. Swamiji, comenzó, ¿puedo preguntarle algo? Sí, contestó Srila Prabhupada deteniendo el paso. Si un muchacho está separado de una chica, ¿cómo puede aprender a amarla? Prabhupada comenzó a caminar de nuevo de un lado a otro de la habitación, cantando en sus cuentas. Después de un momento se volvió y dijo suavemente, ¿amar? El amor es para Krishna. Caminó hacia la ventana y miró abajo, hacia la calle. ¿Quieres una chica? Elige una. Señaló a alguna de las mujeres que pasaban por la calle. No hay amor en este mundo material, dijo. El amor es para Krishna. Gradualmente, bajo la influencia pura de Srila Prabhupada, Upendra comenzó a sentirse menos agitado por las demandas sexuales. Llegó a entender que no era el cuerpo material, sino el alma espiritual, que la naturaleza eterna del alma era amar a Krishna y que para un devoto puro, para Swamiji, el amor era para Krishna. Upendra deseaba más y más ser el sirviente de Swamiji. Pensaba en qué alimentos comprar para él y en cómo simplificarle la vida cotidiana. Con este deseo de servir a Swamiji, un día visitó una tienda psicodélica. Había oído decir que habían recibido hacía poco algunas láminas de la India. Entonces fue y buscó, eligió algunas del señor Krishna y se las llevó a Swamiji. En su cuarto, junto con otros devotos, Upendra desenrolló las láminas una tras otra sobre el escritorio de Prabhupada, esperando ver su respuesta. A Upendra le pareció que Swamiji las veía como si estuviera mirando las fotos de un amigo personal. Estaba complacido con las imágenes. Hayagriva comentó que el arte religioso de las pinturas hindúes era un poco llamativo, pero Prabhupada explicó que la técnica no era lo importante. Lo esencial era que las imágenes fueran de Krishna y que estuvieran hechas de acuerdo con las descripciones védicas. Para cualquier devoto eran hermosas, no eran diferentes de Krishna. Prabhupada eligió como su favorita una imagen del señor Krishna de pie, tocando su flauta a la luz de la luna, con el río Yamuna de fondo. En esa escena Krishna era conocido como Govinda. Prabhupada sostuvo la lámina y citó un verso. Esmeram Bangi Traya Parichitam Sachi Vistirna Drishtim. Luego tomó una hoja de papel y comenzó a escribir, mientras los devotos lo miraban atentamente, mientras escuchaban el deslizarse de la lapicera sobre la hoja. Luego leyó en voz alta. Mi querida amiga, si todavía sientes atracción por el disfrute de la vida material, la sociedad, la amistad y el amor, por favor, no mires a ese muchacho llamado Govinda que está de pie, con 3 curvas, sonriendo y tocando con destreza su flauta, con sus labios brillantes bajo la luz de la luna llena. Yamuna, ¿podrías escribir esto para que se vea bien estéticamente?
Prabhupada sabía que Yamuna era una calígrafa entrenada. Le pidió que le imprimiera el verso y lo dispusiera junto con la lámina cerca de donde él se sentaba en el templo. Quería poder mirarlo durante los kirtanas. Upendra pensó y oró: si puedo mantenerme firme, sirviendo a Swamiji, quien tiene tanto amor por Krishna, yo también me volveré trascendental. Sintió que, ya que no le era posible ver a Govinda del modo en que Swamiji lo veía, debía servir a Swamiji, el devoto puro de Govinda, y de ese modo volverse puro. Simplemente quiero ser el perro de Swamiji, dijo Upendra al salir del apartamento. En Nueva York, los muchachos tenían la orden de Prabhupada de no darle más dinero al señor Price a menos que hubiera un contrato de compra. Prabhupada aún quería el edificio. Le había escrito a Brahmananda el 4 de marzo. Espero que cuando vaya a Nueva York la próxima vez, entre de inmediato en la nueva casa. Le había escrito a Rai Ram el 7 de marzo. Estoy muy complacido de saber que Brahmananda, tú y los demás tienen la valentía trascendental de correr todos los riesgos para Krishna. Este acto aumentará su gloria en la conciencia de Krishna. Pero quería que no los engañaran con falsas promesas. Mientras tanto, el señor Price les pedía a los devotos que le giraran $5,000 a su amigo financista, el señor Hall, quien luego agregaría otros 20,000 y haría el pago del adelanto al propietario, el señor Tyler. El señor Price quería que Brahmananda le transmitiera a su excelencia que las negociaciones debían hacerse de esta manera, y ya mismo, si es que realmente querían obtener la casa. Brahmananda le escribió a Prabhupada pidiéndole que diera instrucciones al banco para transferir $5,000 a la cuenta controlada por los muchachos, los administradores de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Prabhupada dio el permiso y pidió que el cheque fuera firmado por el presidente y el secretario, porque Brahmananda y Satsvarupa son el principal apoyo para comprar esta casa. Y Kirtanananda es un complemento para esto de su departamento de cocina. Pero dijo que el cheque debía hacerse para el vendedor, el señor Tyler, no para el financista, el señor Hall. El dinero y la sociedad son suyos, reconoció Srila Prabhupada. Pueden gastarlo como quieran, pero es mi deber aconsejarlos como su eterno bienqueriente. Luego el señor Price invitó a Brahmananda a reunirse con el señor Hall y sugirió que Brahmananda fuera preparado con un cheque por $5,000. En el camino, el señor Price explicó que el señor Hall era quizá el mayor agente de bienes raíces de Manhattan, un multimillonario. Era propietario de rascacielos. Todo lo que tenía era enorme. Cuando Brahmananda entró a la oficina del señor Hall, el salón de conferencia le pareció como sacado de una película de Hollywood 10 veces más grande que el salón del templo de la Segunda Avenida. Sentado en la cabecera de la gran mesa oval estaba el señor Hall en persona. El cuarto estaba en penumbras, con unas pocas luces sobre el señor Hall, que estaba sentado delante de un montón de teléfonos. Incluso cuando comenzaron a hablar, el señor Hall hizo varias pausas levantando los teléfonos y hablando con personas de distintas partes de todo el país. «Muchacho», le dijo el señor Hall a Brahmananda, «te estamos ayudando para que se queden con la casa. Es una casa hermosa, un hito de la ciudad de Nueva York». Luego, la novia del señor Hall llamó desde un velero en el Caribe. Habló con ella durante un rato y luego volvió con Brahmananda y el señor Price, quien se sentó en el cono de sombras de la mesa de reuniones. El señor Hall tenía un gran contrato para firmar con Brahmananda, quien sabía que Swamiji quería un contrato y aquí estaba. También sabía que si firmaba con los $5,000 se quedaría sin dinero, pues no había ningún ingreso extra y él sabía que ellos lo sabían. Pero Swamiji quería el edificio. Swamiji mismo había buscado propiedades de $100,000 y había ofrecido comprarlas, aunque tenía muy poco dinero para respaldar su oferta. Brahmananda siempre hizo lo que Swamiji dijo. Firmar este contrato, pensó, era un acto de fe en Swamiji y en Krishna. No preguntó analíticamente en el original: ¿de dónde saldrá el resto del dinero? Hacerlo, pensó, hubiera sido dudar de Swamiji. Aquí estaba, en la oficina de este gran financiero.
Era asombroso. Los millonarios iban a ayudar. El señor Price estaba del lado de Brahmananda. El señor Hall le estaba diciendo a Brahmananda que todo estaba bien. Te vamos a dar esa casa. Ahora estaba sucediendo realmente. Aquí estaba uno de los hombres más importantes de Manhattan ofreciendo su ayuda, y si bien Brahmananda no tenía dinero, el señor Hall podría obtener la casa muy fácilmente del propietario. Mirando rápido el contrato, Brahmananda firmó. Era un trato, y le dio el cheque por los $5,000. Tan pronto como Brahmananda y el señor Price salieron de la oficina del señor Hall, hubo un cambio repentino en el señor Price. Aunque todavía actuaba como amigo de Brahmananda, ahora dijo: «Bueno, ya sabes, ahora tienes que conseguir ese dinero». Mientras caminaban juntos por la calle, el señor Price cargó todo el asunto alegremente sobre Brahmananda. Ese era el cambio. Antes el señor Price decía que él y el señor Hall iban a hacerlo, pero ahora decía que todo dependía de los devotos. Brahmananda preguntó por la situación jurídica. El señor Price explicó que solamente la asociación de Krishna estaba comprometida. Pero, ¿qué había de las promesas? ¿Qué había del señor Hall, que era tan rico y quería ayudarlos, y el señor Price queriendo apoyarlos? El señor Price le aseguró a Brahmananda que él y el señor Hall querían ayudar, que estaban haciendo todo lo que podían, pero que Brahmananda y los otros devotos también debían hacer todo lo que podían y reunir los $20,000 para completar el pago a fin de mes. ¿Y si no podían? El señor Price lo puso bien claro. Si no pagan lo que falta dentro del mes, perderán el depósito. Para cuando Brahmananda llegó al 26 de la Segunda Avenida, se dio cuenta de que lo habían estafado. Estaba devastado. Se volvió hacia los otros devotos y les dijo lo que había sucedido. Pero solamente les preguntaron: ¿por qué lo hiciste? Brahmananda llamó a Srila Prabhupada en San Francisco. Ahora que sus ojos estaban abiertos en cuanto al señor Price, Brahmananda podía ver su error y le dijo a Prabhupada que había entregado los $5,000. ¿Lo entregaste todo?, preguntó Srila Prabhupada. Sí, contestó Brahmananda, y escuchó cómo Prabhupada colgaba el teléfono. Brahmananda iba a explicarle todo, pero Swamiji colgó sin decir una palabra. Brahmananda soltó el teléfono. Estaba consternado. Al día siguiente, los administradores tuvieron una reunión especial. Los muchachos se sentaron en ronda en el cuarto frontal del apartamento de Prabhupada tratando de decidir qué hacer. Gargamuni llamó nuevamente a Prabhupada, quien le aconsejó que se contactara con el banco y detuviera el pago del cheque. Swamiji es tan listo como un zorro, sonrió Rai Ram. Gargamuni telefoneó al banco, pero ya era demasiado tarde. El cheque ya lo habían cobrado. Consultaron con el señor Goldsmith, su abogado amigo. Dijo que parecía un caso legal débil. Price y Hall no se habían comprometido personalmente a pagar nada si los devotos no podían pagar. Y si los devotos no podían pagar los 20,000 restantes para fin de mes, perderían el depósito de 5,000. Podían alegar fraude, pero los costos de litigar serían muy altos. Luego, uno a uno, Brahmananda, Sasvarup, Kirtanananda, Rai Ram, Gargamuni y los otros comenzaron a mirar las cartas de Prabhupada y hablaron acerca de cómo les había advertido para que no los engañen. El mayor error, comenzaron a darse cuenta, fue desobedecer las instrucciones. Él les había dicho que no confiaran en las promesas de los empresarios y les había dicho que el cheque debía hacerse solamente al propietario, no al financiero. A los pocos días llegaron por correo más instrucciones de su maestro espiritual. Había reprimendas, pero viniendo de él, aunque los estuviera castigando, era mejor que el dolor que les causó que colgara el teléfono sin decir una palabra. Pero no siguieron mis instrucciones y ahora están en problemas, les escribió. Le escribió a Rai Ram. Son unos niños tontos. Les advertí repetidas veces, incluso al último momento, que no debíamos librar el cheque a menos que hubiera un acuerdo entre el señor Tyler y el señor Hall. El acuerdo fue firmado como una ceremonia de matrimonio sin la presencia del novio. El error estuvo allí y ahora están arrepentidos. A Sasvarupa le escribió. Me preguntaste si la sucursal de San Francisco pagaría algo por la compra de la casa.
Pero, ¿dónde está la casa? ¿Y dónde está la compra? Lo único que hay son conversaciones con el señor Price y compañía en las cuales ustedes, muchachos inocentes, han quedado atrapados. No sé cómo ayudarlos en este gran lío. Solamente puedo esperar que Krishna les ayude. A diferencia de los muchachos y de sus abogados, Prabhupada pensaba que el caso legal contra los empresarios sería muy sólido. No soy abogado, pero es una cuestión de sentido común. El señor Hall tomó el dinero y debe financiar la compra de la casa. Si no tiene el dinero para financiar, es un caso de engaño simple y claro. Los culpables, decía, deben ser llevados ante un tribunal penal. Su confabulación y su fraude eran obvios y podían probarse. Por la conversación telefónica con Brahmananda parecía ser una estafa organizada y ustedes tienen que enfrentarlos con valentía, sin perdonar a ninguno de ellos. No somos vengativos, pero no podemos perder el dinero de Krishna por nada. Los muchachos ya sabían que Prabhupada dudaba de si podrían con los estafadores. Pero él decía que debían tratar, que nos den la casa o nos devuelvan el dinero. Si no, es un caso claro de estafa. Ahora pueden hacer como quieran. Srila Prabhupada le escribió al abogado de los muchachos contándole lo sucedido. También le escribió una carta al financiero, al propietario y al señor Price amenazándoles con denunciarlos, incluyendo lo que él solo podía ver, que los abogados involucrados también estaban implicados. Brahmananda apenas podía entender lo que estaba sucediendo, pero parecía que Swamiji iba a obtener resultados. Los muchachos eran ingenuos, ciertamente, pero los empresarios en verdad eran estafadores y Swamiji decía que podía probarlo ante el juez. Mientras regañaba a sus inocentes discípulos e iba intrépido tras los engañadores, Srila Prabhupada seguía siendo el refugio último de los ingenuos muchachos. En una carta a los 6 administradores de la sede de Nueva York, derramó luz trascendental sobre sus dolidas mentes. Olviden esto. Tengan por seguro que Krishna se llevó este dinero por la deliberada ingenuidad de ustedes. En el futuro sean cautos y obedezcan las órdenes de Krishna. Si obedecen las órdenes de Krishna, Él puede darles lo que necesitan. Estén alegres y canten Hare Krishna sin lamentación. Como les dije varias veces, mi Guru Maharaj solía decir que este mundo no era un lugar para caballeros. Su versión está corroborada por el siguiente verso del Srimad Bhagavatam, que dice: Yas yasti bhagavati akinchana bhaktir. Una persona sin conciencia de Krishna no tiene buenas cualidades. Aunque parezca un caballero, o sea un graduado, o esté revoloteando en el plano mental, está perturbando a los demás por estar influenciado por la energía externa. Sin embargo, la persona que tiene fe firme en la suprema personalidad de Dios tiene todas las buenas cualidades de los semidioses. En otras palabras, no deben poner su fe en los así llamados caballeros del mundo, aunque estén muy bien vestidos. Al llevar a cabo nuestra misión de conciencia de Krishna, tenemos que encontrarnos con muchos supuestos caballeros, pero debemos ser muy cautos al tratar con ellos, como somos cautos al tratar con serpientes. Ahora, más que nunca, los discípulos de Nueva York querían que Swamiji volviera. Aunque la mayoría de las conversaciones en el templo todavía eran acerca de temas inmobiliarios, mantenían con regularidad el kirtan y los programas de lectura y se habían unido 2 nuevos muchachos. Yadurani había terminado algunas pinturas del señor Vishnu que ahora colgaban en el templo. Estaba esperando ansiosa que viniera Swamiji y las viera. Algunos devotos hicieron un nuevo asiento en el templo para que fuera usado por él. Sabían que eran unos tontos, pero le pidieron que por favor regresara. Él accedió. Fijó la fecha de su partida desde San Francisco para el 9 de abril. Mientras tanto, tenía mucho por hacer en esa ciudad. Un día, Malati entró apresurada al apartamento de Srila Prabhupada. Sacó algo pequeño de su bolso de compras y lo puso en el escritorio ante él, para que lo inspeccionara. ¿Qué es esto, Swamiji? Srila Prabhupada bajó la cabeza y vio un muñeco de madera de unos 7 centímetros con una cabeza chata, un rostro negro sonriente y unos enormes ojos redondos.
La figura tenía brazos toscos pegados hacia adelante y un torso simple, verde y amarillo sin pies visibles. Srila Prabhupada de inmediato juntó sus manos e inclinó la cabeza, ofreciéndole sus respetos a la figura. «Has traído al señor Jagannath, al señor del universo», dijo, sonriendo con los ojos brillando. «Es Krishna. Muchas gracias». Srila Prabhupada rebosaba de placer mientras Malati y los demás estaban asombrados ante su buena fortuna de ver a Swamiji tan complacido. Prabhupada explicó que este era el señor Jagannath, una deidad de Krishna adorada en toda la India durante miles de años. Jagannath, dijo, es adorado junto a otras dos deidades, su hermano Balaram y su hermana Subhadra. Entusiasmada, Malati confirmó que había otras figuras similares en Cosplus, una tienda de importación donde había encontrado al pequeño Jagannath. Srila Prabhupada dijo que debían ir y comprarlas. Malati le dijo a su esposo, Shyamasundar, y juntos fueron apresurados y compraron los otros dos muñecos que completaban el conjunto. Srila Prabhupada colocó a Jagannath, de rostro negro y sonriente, a la derecha. En el centro puso la figura más pequeña, Subhadra, que tenía una roja sonrisa y un torso rectangular negro y amarillo. La tercera figura, Balaram, con una cabeza blanca redonda, ojos delineados de color rojo y una sonrisa roja de felicidad, tenía los brazos pegados hacia adelante como Jagannath y una base azul y amarilla. Prabhupada los colocó al lado de Subhadra. Mientras Prabhupada los miraba juntos sobre el escritorio, preguntó si alguien sabía tallar. Shyamasundar dijo que era escultor de madera, y Prabhupada le pidió que esculpiera copias de 90 centímetros de los pequeños Jagannath, Balaram y Subhadra. Más de 2000 años atrás, les contó Srila Prabhupada, hubo un rey llamado Indradyumna, devoto del señor Krishna. Maharaj Indradyumna quería una estatua del señor, como había aparecido cuando, junto a sus hermanos, hizo el viaje en carroza al lugar sagrado de Kurukshetra durante un eclipse solar. Cuando el rey le pidió a un famoso artista de los planetas celestiales, Vishvakarma, que esculpiera las formas, Vishvakarma accedió con la condición de que nadie interrumpiera su tarea. El rey esperó por largo tiempo mientras el artista trabajaba a puerta cerrada. Un día sintió que ya no podía esperar más y entró para ver el progreso del trabajo. Vishvakarma, fiel a su palabra, desapareció, dejando las formas incompletas de las tres deidades. No obstante, el rey estuvo tan complacido con las maravillosas formas de Krishna, Balaram y Subhadra que decidió adorarlas tal como estaban. Las instaló en un templo y comenzó a servirlas con gran opulencia. Desde esa época, continuó Srila Prabhupada, el señor Jagannath ha sido adorado en toda la India, especialmente en la provincia de Orissa, donde hay un gran templo del señor Jagannath en Puri. Cada año, durante el gigantesco festival de Ratha Yatra, millones de peregrinos de toda la India acuden a adorar al señor Jagannath, Balaram y Subhadra, mientras las deidades pasean en procesión en tres enormes carrozas. El señor Chaitanya, que pasó los últimos 18 años de su vida en Jagannath Puri, solía danzar y cantar en éxtasis ante la deidad del señor Jagannath durante el festival anual Ratha Yatra. Viendo esta aparición del señor Jagannath en San Francisco como la voluntad de Krishna, Prabhupada dijo que debían ser cuidadosos al recibir y adorar al señor Jagannath de manera apropiada. Si Shyamasundar podía tallar las formas, dijo Prabhupada, él personalmente las instalaría en el templo y los devotos podrían comenzar a adorar las deidades. San Francisco, dijo, pasaría a llamarse Nueva Jagannath Puri. Cantó Jagannatha Swami Nayana Patagami Babatu Me. Este es un mantra para el señor Jagannath, dijo. Jagannath significa Señor del Universo. Oh, Señor del Universo, ten la bondad de hacerte visible ante mí. Es muy auspicioso que haya elegido aparecer aquí. Shyamasundar compró 3 grandes trozos de madera dura. Prabhupada hizo un boceto y señaló algunos detalles. Usando las pequeñas estatuas, Shyamasundar calculó las nuevas dimensiones y comenzó a tallar en el balcón de su apartamento.
Mientras tanto, los devotos compraron el resto de los pequeños Jagannats en Cost Plus y se volvió una moda pegar un pequeño Jagannath a un simple collar y llevarlo colgando del cuello. Srila Prabhupada explicó que el señor Jagannath es muy generoso y misericordioso con los más caídos y que los devotos pronto serían capaces de adorarlo en el templo. La adoración de las formas de Radha y Krishna en el templo requería estándares muy elevados y estrictos que los devotos todavía no podían alcanzar. Pero el señor Jagannath era tan misericordioso que podía ser adorado en el templo de manera sencilla, principalmente cantando Hare Krishna, incluso si los devotos no eran muy avanzados. Prabhupada dispuso el 26 de marzo, el día de la aparición del señor Chaitanya, como la fecha para instalar las deidades. Los devotos harían una gran fiesta y comenzarían a adorar al señor Jagannath. Prabhupada les dijo que tendrían que construir un altar y les dijo cómo hacerlo. Mientras Shyamasundar se apuraba para terminar el trabajo, una astilla se clavó en su mano y se infectó. Finalmente, su sangre se contaminó y enfermó tanto que tuvo que ir al hospital. Prabhupada dijo que el señor Jagannath estaba eliminando las reacciones de las actividades pecaminosas previas de Shyamasundar. El 26 de marzo, día de la aparición del señor Chaitanya, Prabhupada dijo que durante la semana estarían juntos en el templo. Leerían acerca del señor Chaitanya y harían kirtan. Por la noche harían la ceremonia de instalación del señor Jagannath. Luego de ayunar hasta la salida de la luna, romperían el ayuno con una fiesta de prasadam. Cuando Srila Prabhupada entró al templo esa mañana, vio el trabajo que habían hecho los devotos. El nuevo altar estaba al fondo del cuarto, encima de donde había estado su tarima, y ésta se encontraba ahora en el costado derecho del cuarto, contra la pared. Desde allí podría ver el altar muy fácilmente. Era una simple tabla fija de secoya de 2 metros de alto, entre 2 columnas gruesas de secoya también. Un dosel cubría el espacio donde estarían las deidades. Debajo del altar colgaba la pintura de Haridas, del señor Chaitanya y sus compañeros danzando durante un kirtan. Detrás del cuadro había un telón de fondo en tela de madrás. A unos 60 centímetros del suelo, un estante debajo del cuadro tenía velas y sería usado para los artículos que serían ofrecidos a las deidades. Prabhupada se sentó, lideró el kirtan como siempre y luego cantó una vuelta de japa con los devotos. Después le dijo a Hayagriva que leyera la biografía del señor Chaitanya, del primer volumen del Srimad Bhagavatam. Pero muchos devotos estaban sonolientos, a pesar de que Hayagriva leía en voz alta con fuerza y elocución. Prabhupada escuchaba con atención y quería que los demás se sentaran con él y escucharan acerca del señor Chaitanya. Cuando vio que tantos estaban dormitando, detuvo la lectura y realizó otro kirtan. Luego cantó japa con ellos durante unos 15 minutos. «Está bien», dijo. «Leeremos nuevamente». «¿Quién leerá?» La mano de Lilavati se levantó de inmediato. «Está bien». Hizo que ella se sentara cerca de la tarima y alguien le colocó un micrófono delante. La lectura de Lilavati contrastó con los tonos graves de Hayagriva. La suya era una voz erudita. Su cuidadosa pronunciación del sánscrito y de las frases le agradó a Srila Prabhupada, quien varias veces comentó: «Oh, muy bien». Lilavati se emocionó y leyó con intensidad, decidida a mantenerlos despiertos a todos. Esa noche, los devotos y los hippies invitados colmaron la capacidad del salón. Prabhupada estuvo presente y el humor fue reverencial y festivo. Era un evento especial. Las deidades recién terminadas estaban en el altar ante las miradas de todos, ubicadas en su repisa de secoya debajo de un dosel amarillo e iluminadas con unos focos. Las deidades no llevaban ropas ni ornamentos, sino que estaban recién pintadas de color negro brillante, rojo y blanco, verde, amarillo y azul. Estaban sonriendo. Srila Prabhupada también las contemplaba mirando hacia arriba, hacia el altar. Swami dio una clase acerca de las 4 órdenes sociales y espirituales de la vida, tal como se describen en la literatura védica. De acuerdo con las cualidades y el trabajo de uno, dijo, cada persona tiene un cierto deber ocupacional. Pero la meta última de tal deber, explicó, es satisfacer al Señor Supremo. No importa si uno es de nacimiento humilde o es pobre.
Las cualidades materiales no tienen nada que ver con la evolución espiritual. La evolución espiritual tiene que ver con tu talento, con tu capacidad, con tu trabajo. Tienes que satisfacer al Señor Supremo. Prabhupada dio el ejemplo de Sridhar, un devoto muy pobre del Señor Chaitanya que ganaba el equivalente a menos de 5 centavos por día y aún así ofrecía la mitad a la adoración del Ganges. Si alguien es rico, no obstante, lo mismo debe dar la mitad de sus bienes al servicio del Señor. Prabhupada citó a Rupa Goswami, quien cedió el 50% de su riqueza para la conciencia de Krishna, el 25% a su familia y guardó el otro 25% para emergencias. De pronto comenzó a hablar acerca del dinero que sus discípulos de Nueva York habían perdido. Y 25% para él, así en tiempos de emergencia, porque tan pronto el dinero se fue de mi mano, no tengo control. Recientemente perdimos $6,000, no aquí, en Nueva York. Tan pronto el cheque salió de nuestras manos, se fue. Prabhupada hizo un gesto indicando que el dinero había volado como un pájaro saliendo de sus manos. Al referirse al problemático asunto con el Sr. Price, los tontos muchachos y su dinero arduamente ganado y perdido. Prabhupada hizo una pausa por un momento. Luego siguió con la clase. Prestarle atención a Bhagavan, la persona suprema, es práctico, dijo Srila Prabhupada. Aquí está Krishna. La forma de Krishna está ahí. El color de Krishna está ahí. El yelmo de Krishna está ahí. El consejo de Krishna, ahí. La instrucción de Krishna, ahí. El sonido de Krishna está ahí. Todo Krishna. Todo Krishna. No hay dificultad. Pero si dedican su atención a lo impersonal y a la superalma en el corazón, como hacen los yogis, entonces es muy difícil, muy difícil. No pueden fijar su atención en lo impersonal. En el Bhagavad Gita se dice, Kleshot dikattaras tesham avyaktasaktas chetasham. Para aquellos que están apegados al aspecto impersonal de la verdad absoluta, su misión es muy problemática. No es como danzar, cantar y comer, que es tan lindo. Aquello es muy problemático. Incluso si especulan acerca de lo impersonal, el resultado que se obtiene por trabajar muy duro durante muchas vidas es que también tendrán finalmente que volver a Krishna. Srila Prabhupada siguió describiendo a Krishna como la suprema personalidad de Dios, citando evidencia de escrituras tales como el Bhagavad Gita y la Brahma Samhita. Explicó que el primer paso en la vida espiritual es escuchar acerca de Krishna mismo. Pero Prabhupada advirtió que si uno escucha la clase y luego sale y se olvida, no puede mejorar. Lo que sea que estés escuchando, debes decírselo a los demás, dijo Prabhupada, y dio el ejemplo de cómo los discípulos escribían en De vuelta al Supremo lo que habían escuchado de su maestro espiritual. Y al decir o escribir lo que uno escuchó, se debe ser cuidadoso. Están escuchando acerca de Krishna y tienen que pensar. Luego, hablar. De otro modo, saldrá mal. Shrotavya kirtitavyascha dhyaya pujaschcha. Y deben adorar. Para eso necesitan estas deidades. Para adorar. Tenemos que pensar, tenemos que hablar, tenemos que escuchar, tenemos que adorar. Pujaschcha. ¿Y lo haremos ocasionalmente? No. Nityada. Regularmente. Regularmente. Ese es el proceso. Cualquiera que adopte este proceso puede entender la verdad absoluta. Esta es la clara afirmación del Srimad Bhagavatam. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Un jovencito levantó la mano y comenzó a hablar con seriedad. Bien, usted habló acerca de cómo debemos seguir la ley suprema. ¿Pero debemos hacer lo que nuestro espíritu nos dicta? ¿O lo que tú supremo, lo que sea que te diga? Quiero decir, lo que sea que te diga. Es decir, si meditas mucho, sientes que debes hacer algo. Prabhupada. No es algo, sino algo concreto. Sí, quiero decir algo como, no se trata de algo. Bien, ya veo. Algo es vago. Debes decir qué es ese algo. Bien, digamos que es... no lo puedes expresar.
Eso quiere decir que no tienes idea. Tenemos que aprender. Y este es el proceso. Estoy hablando del proceso. Si quieres tener conocimiento de la verdad absoluta, lo primero es fe. Luego tienes que pensar. Luego tienes que ser dedicado y debes escuchar de las fuentes auténticas. Esos son los diferentes métodos. Y cuando llegues al conocimiento último, de la etapa Brahmana a la etapa Paramatma y de allí a la suprema personalidad absoluta de Dios, en ese momento tu deber será satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Esa es la perfección de tu vida activa. Ese es el proceso. Se concluye que el deber de todos, sin importar quién, es el de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. ¿Y cómo podemos satisfacerlo? Tenemos que escuchar acerca de Él, tenemos que hablar de Él, tenemos que pensar en Él, tenemos que adorarlo de manera regular. Eso te ayudará. Pero si ni adoras, ni piensas, ni escuchas, ni hablas, simplemente piensas en algo, alguna cosa, ese algo no es Dios. Muchacho. Es decir, bueno, usted sabe, soy muy joven, no sabía lo que decía, no sé qué. Prabhupada, no sabes. Eso es lo que estoy diciendo. Tienes que conocer mediante el proceso. Todos somos, no sé, pero tenemos que saber. Ese es el proceso. Jovencita. Todavía no sabemos lo que es la ley suprema porque somos jóvenes y nuevos en esto. Así que, ¿cómo podemos hablar de esto? Prabhupada. ¿Por eso tienen que escuchar? Lo primero, Shrotavyaha. Tienes que escuchar. A menos que escuches, ¿cómo podrás hablar? Por eso te estamos dando la facilidad de escuchar. Escuchas, luego hablas. Después puedes pensar. Estamos dando la oportunidad de escuchar, hablar, pensar, adorar. Esa es la función de esta asociación. A menos que escuches, ¿cómo podrás hablar? Lo primero que hay que hacer está dicho, Shrotavyaha. Luego, Kirtitavyascha. Dyeya Pujyascha Nityada. Ese es el proceso, que escuchar, escucha. Luego repites y cantas y luego piensas. Y luego adorar. Ese es el proceso. Upendra. Swamiji, tenemos que escuchar, lo entiendo, pero hablar, o primero tenemos que escuchar por un largo tiempo y luego hablar. Prabhupada. No, ¿por qué un largo tiempo? Supongamos que escuchas 2 líneas, repites esas 2 líneas. Y además de todo eso, escuchas Hare Krishna, cantas Hare Krishna. ¿Qué dificultad hay? Shrotavya Kirtitavyascha. Tienes que escuchar y cantar. Si no puedes recordar todos los temas que estamos hablando del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam, al menos puedes recordar esto, Hare Krishna. Por eso este es el proceso más fácil. Escuchas Hare Krishna y cantas Hare Krishna. Lo demás vendrá automáticamente. Esto es posible para todos. Incluso un niño puede repetir Hare Krishna. ¿Qué dificultad hay? Escuchas Hare Krishna y cantas Hare Krishna. ¿No estamos dando una tarea muy problemática? Luego vendrá todo lo demás. Te estamos dando todo, pero si al comienzo sientes que es difícil, puedes hacer esto. Esto es muy bueno, canta Hare Krishna. Estás ya haciendo eso. Escuchar y cantar, el proceso este es el que te ayudará. Es el principio básico para avanzar en la vida espiritual. Sin escuchar, simplemente nos ponemos a especular, a perder nuestro tiempo, engañar a la gente. Tenemos que escuchar de las fuentes autorizadas. Srila Prabhupada hizo una pausa. La conversación filosófica había sido rigurosa durante unos 45 minutos. No estaba cansado. Podría haber seguido, pero ahora quería dirigir la instalación de las deidades. Todo lo necesario para la vida espiritual estaba allí. Un templo, los devotos, los libros, deidades, prashadam. Quería que esos jóvenes aprovecharan todo eso. ¿Por qué habrían de seguir viviendo como animales y pensando que la vida espiritual es un vago ir a tientas buscando algo? Debían aprovechar la misericordia de Krishna, tener éxito y ser felices. Y para esto Prabhupada era su incansable sirviente. Prabhupada. Hayagriva, ven aquí. Les había pedido a los devotos que colocaran una vela grande en un plato.
La ceremonia sería simple, con los devotos y los invitados viniendo uno tras otro, ofreciendo la llama en círculos ante las deidades de Jagannath. Esto debe estar iluminado, dijo Srila Prabhupada, y cuando hay kirtan se debe hacer así ante la deidad. Srila Prabhupada movió las manos trazando un círculo ante la deidad. ¿Lo ven? Hayagriva. Sí. Prabhupada. Sí, pero con kirtan. Luego, cuando una persona se canse, se lo pasa a otro devoto. Cuando él se canse, se lo pasará a otro. Y así mientras dure el kirtan. Eso debe hacerse con el kirtan, ahora mismo. ¿Entienden? Sí, comiencen. Cuando se cansen, se lo pasan a otro. Debe continuar así. Desde su asiento, Srila Prabhupada guió a Hayagriva con la pequeña antorcha en la tarea de acercar a las deidades. Algunas de las muchachas sonreían ligeramente por el nerviosismo. Delante de la deidad, decía Srila Prabhupada. Ahí está bien. Conviene que ahora comiencen el kirtan. Prabhupada comenzó a tocar los kartals y a cantar el mantra Hare Krishna con la melodía popular que había introducido en Estados Unidos. Bien, delante de ellas, dijo, haciéndole un gesto a Hayagriva para que se pusiera de pie enfrente de las deidades. Los devotos y los invitados comenzaron a levantarse y a danzar, brazos arriba, con los cuerpos balanceándose rítmicamente hacia atrás y adelante frente a las coloridas formas personales de las deidades y cantaron. Luces de colores debajo del dosel comenzaron a brillar de manera intermitente en azul, rojo y amarillo, resaltando los extraordinarios ojos del señor Jagannath, Subhadra y Balaram. Mukunda, que había colocado las luces, sonrió y miró a Swamiji esperando su aprobación. Prabhupada asintió con la cabeza y continuó cantando con fuerza Hare Krishna. Los jóvenes hippies cantaban y danzaban entusiasmados, sabiendo que el kirtan por lo general duraba 1 hora. Algunos recordaron las palabras de Swamiji cuando les pidió que fijaran la mente en la forma personal del Señor Supremo y ahora lo entendían. Swami miró a las deidades y dijo, «Aquí está Krishna». Otros no lo entendieron, pero pensaron que era fantástico y alegre cantar Hare Krishna y mirar a las sonrientes deidades de grandes ojos, en medio de las flores y el ondulante incienso. Prabhupada miraba con placer cómo una persona tras otra se turnaban para ofrecer la lámpara ante el señor Jagannath. Este era un procedimiento sencillo de instalación de la deidad. Aunque en los grandes templos en la India, esa instalación era un procedimiento complejo y exacto que requería varios días de rituales continuos dirigidos por sacerdotes muy bien pagados, en San Francisco no habían sacerdotes brahmanas que pagar y los muchos otros estándares serían imposibles de mantener. Que quienes no fueran hindúes manipularan al señor Jagannath y realizaran su adoración hubiera sido considerado una herejía por los brahmanas de casta de la India. Excepto Prabhupada, ninguna de las demás personas presentes serían admitidas siquiera a entrar en el templo de Jagannath Puri. Los hombres blancos, los occidentales, no eran admitidos para ver al señor Jagannath, excepto una vez al año cuando era conducido en su carroza durante el festival Ratha Yatra. Pero esas restricciones eran costumbres sociales, no instrucciones de las escrituras. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había introducido la adoración de la deidad y la iniciación para todos sin importar la casta, raza o la nacionalidad. Y Bhaktivinoda Thakur, el padre de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, había esperado el día en que la gente de Occidente pudiera unirse con sus hermanos hindúes y cantar Hare Krishna. Srila Prabhupada había venido a Occidente a cumplir los deseos y la visión de su maestro espiritual y de Bhaktivinoda Thakur, formando Vaishnavas entre los occidentales. Ahora, si ellos llegaran a convertirse en verdaderos devotos, tendrían que dedicarse a la adoración de la deidad. De otro modo, sería más difícil purificarse. Srila Prabhupada tenía confianza en la instrucción de su maestro espiritual y en las escrituras. Tenía fe en que el señor Jagannath era especialmente misericordioso con los caídos. Oraba para que el Señor del Universo no se sintiera ofendido por la recepción que le ofrecían en Nueva Jagannath Puri. Cuando el kirtan terminó, Prabhupada le pidió a Haridas que le trajera la vela. Pasó sus manos sobre la llama y se tocó la frente. «Sí», dijo,
Muéstrales a todos y cada uno. Lo que puedan contribuir aquí, tómalo y demuéstrales a todos. Le indicó a Haridas que le diera la lámpara a todos en el cuarto para que pudieran tocar la llama con sus manos y llevarla a su frente. Mientras Haridas iba de persona en persona, unos pocos devotos dejaron caer monedas en el plato y los demás los imitaron. Srila Prabhupada siguió explicando. El Bhagavatam ha recomendado escuchar, cantar, pensar y adorar. El proceso que acabamos de presentar con el advenimiento de Jagannath Swami significa que este templo ahora está completamente instalado. Este es el proceso de adoración. Se llama Arati. Al final del Kirtan, este Arati va a continuar. El proceso de adoración es tomar el calor de la llama y, cualquiera que sea tu condición, pagar algo por la adoración. A través de este simple proceso, si lo siguen, verán que comprenden la verdad absoluta. Otra cosa les pido. Todos los devotos, cuando vengan al templo, traigan alguna fruta y una flor. Si pueden traer más frutas, más flores, muy bien. No es muy caro traer una fruta y una flor y ofrecerla a la deidad. Entonces les pido que cuando vengan al templo traigan esto. Puede ser cualquier fruta. No quiere decir que deban traer una que sea costosa. Cualquier fruta. Lo que puedan pagar. Una fruta y una flor. Hizo una pausa mirando alrededor. Bien, ahora pueden distribuir prasadam. Los invitados se sentaron en filas en el suelo y los devotos comenzaron a servir el prasadam ofreciendo el primer plato a Prabhupada. Las preparaciones eran aquellas que Prabhupada les había enseñado personalmente a los devotos en su cocina. Samosas, puris, arroz, varias verduras cocidas, chutney de frutas, jálaba, dulces, todas las especialidades de los domingos. A los invitados les encantaba el prasadam y comían tanto como podían. Mientras los devotos, especialmente las mujeres expertas, servían más y más prasadam. Los invitados se relajaban y disfrutaban de una noche de fiesta y conversación social. Después de que Prabhupada probó todas las preparaciones, miró con las cejas levantadas. Muy ricas las preparaciones. Todas las glorias a los cocineros. Algunos minutos más tarde, mientras la fiesta continuaba, Srila Prabhupada habló por el micrófono. Jagannatha Swami Nayana Patagami Babatume. Howard, repite esto. Hayagriva tragó saliva, aclaró la garganta y dijo, Jagannatha Swami Nayana Patagami Babatume. Prabhupada, sí, deben cantar eso. Jagannatha Swami Nayana Patagami Babatume. Un muchacho preguntó qué significaba. Y Hayagriva contestó, oh, Señor del universo, por favor, hazte presente ante mí. Cuando Prabhupada notó que un señor mayor y bien vestido se estaba yendo sin recibir su plato, Prabhupada se preocupó. Oh, ¿por qué se va? Pídanle que regrese. Un muchacho corrió detrás de él, abriendo la puerta del templo y gritando, por favor, no se vaya, Swamiji se lo pide. Cuando el hombre volvió a entrar al salón, Prabhupada le pidió, por favor, tome prasadam. Dirigiéndose a los devotos, les instruyó, denle a él primero. Así siguió la fiesta, debajo del altar del señor Jagannath y bajo los auspicios de su sirviente, Srila Prabhupada. Al día siguiente, actuando por capricho, los devotos sacaron la deidad de Jagannath del altar y la llevaron al Golden Gate a un kirtan. En unos minutos se reunieron cientos en Hippie Hill, bailando y cantando alrededor del señor Jagannath. Después de varias horas, los devotos regresaron la deidad al altar. Prabhupada no lo aprobó. La deidad nunca sale del templo. Las deidades no salen a ver a la gente, excepto en ocasiones especiales. No son para los parques, porque los pájaros pueden defecarles encima. Si quieren ver las deidades, tienen que venir a visitarlas.